Proverbios 19, versículo 3. Leo la Nueva Versión Internacional. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre, la necedad del hombre le hace perder el rumbo. La insensatez del hombre le hace perder el rumbo y después se irrita contra el Señor. Amén. Amén. Señor, cerca de ti queremos seguir en esta presencia dulce tuya. Señor, no hay otro lugar donde deseamos estar, sino aquí, cerca a ti, siendo enseñados por ti. Enséñanos esta palabra esta mañana. Por favor, Señor, que no sea una enseñanza más, que tenga tu sello. Grábala en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Por qué le digo al Señor que grabe en tu corazón la enseñanza? Para que usted tenga por mucho tiempo esa enseñanza y cuando esté en su presencia pueda conversar con Él sobre ese tema. Amén. 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 La necedad del hombre. Me gustó su versión. ¿La qué? Insensatez. La insensatez. En un consultorio odontológico había un aviso. Decía, cuide sus dientes o aténgase a las consecuencias. Aquellos que son reacios a lavarse los dientes, les digo, cuide sus dientes o aténgase a las consecuencias. Aquellos que son necios e insensatos, les digo hoy, cuide su alma o aténgase a las consecuencias. Estas enseñanzas de un corazón alineado al Espíritu Santo, me he deleitado tanto con estas enseñanzas, parte del Señor. Les ha puesto un sello. Tanta gente que desafía la ley de la buena higiene bucal, pensando que tal vez el tiempo cure por completo su dolor de muelas. Y en lugar de ir al dentista, esperan y esperan, hasta que una noche el dolor se vuelve tan intenso que no lo pueden posponer. Igual podremos decir, cuide su alma o aténgase a las consecuencias. Si no estamos dispuestos a sacar a la luz los pecados que están presentes en la iglesia de hoy, aunque frecuentemente no los vemos o reconocemos, terminaremos sufriendo sus dolorosas consecuencias. Por eso hay tantos caídos en el campo de la moral. No hemos estado dispuestos a enfrentarnos con el pecado. Por eso hay cristianos bien intencionados que terminan en un desastre espiritual. Un profesor de escuela bíblica enseñaba así: la esencia del pecado es la estupidez. El significado de la palabra insensatez, necedad, es la falta o manifestación de sentido o juicio común. Eso es estupidez. El rey Saúl fue un insensato, un rey que no usó el sentido común. Y vemos gente derrumbarse espiritualmente por falta de pasión o entrega, pero mucha más por falta de sabiduría. No hay santidad donde hay insensatez. No hay santidad donde se juega con la necedad. Ambas cosas no van juntas. Si usted quiere ser santo, pero disfruta de la insensatez, de la necedad, llegará el momento en que va a tener que escoger una de las dos. Difícil. Tomar 2 minutos que me parecían eternos, mientras mi mamá me daba instrucciones claras. La escuchaba, pero yo seguía caminando, hasta que mi mamá me gritaba: Marta, espere, déjeme hablarle y después se va.
Hay gente que se precipita, se siente tensa con respecto a la voluntad de Dios y van así como necios. Hay quienes viven en un cierto grado de confusión espiritual continua. Otros se confunden tanto que se enojan con Dios. Lo leímos. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita con el Señor, contra el Señor. Sí, después le reclaman: ¿por qué me está pasando esto? ¡Me abandonaste, Señor! Muchos de los desacuerdos, de las frustraciones que tenemos con Dios son provocados por nuestro apresuramiento, nuestra ansiedad, nuestras interpretaciones incorrectas de la voluntad de Dios y nuestra propia insensatez. Hay gente que acomoda la voluntad de Dios a su manera. Para que me colaboraran cosas financieras, banco, tareas del ministerio, delegué a una persona que parecía la candidata perfecta. Buena persona, prudente, pero no comprometida. Yo pensaba algún día en el trabajo excelente. Vi que no tenía ganas de trabajar para la obra. Traté de adiestrarla, pero sentí que se negó a cooperar. Operaba de acuerdo a la ley del mínimo esfuerzo. Finalmente tuve que desistir. Perdí tiempo, pero aprendí una lección muy valiosa. En mi corazón había idealizado a esa persona y no había estado dispuesta a ver la realidad. ¿Qué tiene que ver esto con el cuidado del alma o sus consecuencias? ¿Qué tiene que ver con un avivamiento? Mucho, mucho. Los avivamientos son desacreditados a causa de la insensatez que hay en los corazones de las personas. Gran parte de la obra de Dios es reducida al mínimo, porque su pueblo no sabe cuidar ese avivamiento. Y si no me entienden lo del avivamiento, pues mucho menos lo van a cuidar. La sucesión de decisiones poco sabias desacredita el avivamiento y acaba haciéndolo morir. Primera de Samuel capítulo 13, y lo leen en su casa. Habla sobre la santidad y la insensatez. La santidad y la insensatez no van juntas. Y el ejemplo está en ese capítulo 13. El insensato rey Saúl nos da el ejemplo. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. El resto del ejército Saúl los mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas, en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Samuel era el profeta. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ofrendó. Saúl ordenó que le trajeran para hacer ofrenda. Tráiganme el holocausto.
y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están para... y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio. Eres un insensato, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Samuel, el profeta, lo reprendió por su irreflexiva decisión de ofrecer el sacrificio. Pero Martica, ¿qué tiene si él tiene su derecho de ofrecer el sacrificio? No. Y yo le oro al Señor, porque el Señor hoy nos vacune contra toda insensatez. Amén. Y vivamos sabiamente por el resto de nuestra vida. Amén. Saúl fue un insensato. A él no le correspondía ofrecer eso. Los insensatos actúan fuera de contexto. Alguien que tenía muchas preguntas sobre mi prosperidad espiritual me visitó y quería saber acerca de los dones que el Señor ha puesto en mí y de cómo me usa. Dijo que había visto los videos y que reconocía que realmente el Señor me usaba. Pero muy cautelosa esta persona me preguntó, asegurándome que conoce el bautismo del Espíritu Santo, que conoce las lenguas, la profecía, pero que las sanidades y el avivamiento, no. Entonces me dijo, ¿tiene esto algún contexto? Le expliqué mi experiencia y no le vi muy convencida a esta persona. Me dijo, porque lo veas en otros, no quiere decir que suceda contigo. Claro que sí, yo le respondí. ¿Qué dice la Biblia? Le mencioné textos bíblicos, testimonios de avivadores y de avivadoras del siglo pasado. Cuando esta persona salió para irse, me pidió que orara por ella. Yo quiero eso mismo que tú tienes, me dijo. Esta persona quería asegurarse que la experiencia no era algo fuera de contexto con lo que Dios está obrando a través del cuerpo de Cristo, el avivamiento que se está viviendo en el mundo. Es algo diferente. Igual que ocurrió cuando el Señor, el Espíritu Santo bautizó y vino el movimiento pentecostal. Cuando el Espíritu Santo bendijo y vinieron las lenguas. Es diferente, pero es el mismo Espíritu Santo. Pero esta persona quería asegurarse que esto no era una experiencia sin un contexto o fuera de contexto. Que era realmente lo que Dios estaba obrando a través del cuerpo de Cristo para este tiempo. Pero les digo, su prudencia es señal de sabiduría, no de incredulidad. Esta persona fue sabia al venir a conversar conmigo. Y cada que predico, yo les doy las citas bíblicas. Oro porque las consulten en su casa. La palabra del Señor dice que los de Berea, que oyeron al apóstol Pablo predicar en la ciudad, fueron a sus casas y escudriñaron las escrituras para hallar el contexto de lo que les había predicado. Hechos 17:11. Estos sean de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Amén. Lo que yo aquí le diga a usted tiene que tener un soporte bíblico. Amén. Y usted va y lo busca, esa palabra, escudriña las
las escrituras. Amén. Solo un insensato actúa fuera de contexto. Saúl hizo lo que a él le pareció. No ordenó sus pasos según las normas y propósitos de Dios. Siguió una agenda concentrada en él mismo. Cantaba la misma canción de Frank Sinatra. A mi manera.